Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Hermanos queridos, vamos a abrir nuestra Biblia en Segunda Reyes 17 y vamos a ver la historia de un grupo de personas denominados en la Biblia como samaritanos. Un samaritano era alguien que, por supuesto, vivía en una región en tierra de Israel que se llamaba Samaria, ¿ya? Samaria, pero se caracterizaban estos samaritanos porque no eran en su mayor, no estaban constituidos por judíos especialmente. Viendo un poco de la historia, vemos que Israel se dividió en dos regiones grandes, ¿no? En tiempo de los reyes estamos hablando. En tiempo de los reyes se dividió en el reino del sur y el reino del norte. El reino del sur tenía como capital a Jerusalén, pero el reino del norte tenía como capital a Samaria. Samaria. Cuando el reino del norte desobedeció a Dios, se fue tras Baal, tras la idolatría, se corrompió totalmente. Dios le envió profetas, tremendos profetas de la talla de Elías, Eliseo y otros profetas más que les amonestaron, pero el reino del norte siguió tras la idolatría, hasta que Dios le puso límite. Sabes que Dios es paciente, ¿no? Cuando uno da lugar al pecado, es paciente, pero tiene un límite. Cuando llegó ese límite, Dios mismo, hermano, permitió que invadan los asirios al reino del norte y derrotaron a los israelitas. Y en aquel tiempo los imperios grandes hacían esto, ¿no? Que tomaban una nación y se llevaban prisioneros y los llevaban a otras tierras a los prisioneros. Y otra gente traían a esa tierra. Entonces Samaria, hermanos amados, la ciudad de Samaria y toda la región que estaba constituido por judíos hasta el tiempo antes de ese cautiverio, fue llenada con gente de otras naciones. En la tierra de Israel se vino gente de otras naciones. ¿Y sabes qué trajeron con ellos? Esta gente trajo todas sus costumbres y trajeron toda su idolatría. Y la nación del norte, el reino del norte, se mezcló con esta gente. Se mezcló totalmente. Ya no había esa pureza de los judíos. Se mezcló a tal punto que muchos de sus habitantes ya siguieron a esos dioses. Esto cuenta aquí en Segundas Reyes, fíjate, en el 17, vamos a ver exactamente. Y lo que te dije en palabras, aquí lo vamos a ver escrito. En Segundas Reyes 17 dice de esta manera, el versículo 22 dice de esta manera. Yo lo voy leyendo. Dice: y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos. Fíjate en el 23, hasta que Dios tiene paciencia, ¿no? A veces nosotros tomamos otro rumbo en nuestra vida, Dios espera que cambiemos. Pero si no cambiamos, viene nomás la disciplina. Entonces, ¿qué pasó? Fíjate, el 23 dice: hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho, por medio de todos los profetas sus siervos. Y fíjate que dice ahí, e Israel fue llevado cautivo de su tierra. ¿A dónde los llevaron a los judíos? A Asiria, hasta hoy, dice el escritor, ¿no? Muchísimos israelitas fueron llevados a Asiria. Obviamente las naciones no dejaban vacía esa tierra, ¿no? Los invasores siempre dejaban gente, de preferencia a los pobres, ¿no?
y para que no se llene de fieras justamente las ciudades, de bestias del campo, ¿no? Ahora, ¿qué hizo el rey de Asiria? Fíjate, el 24 dice ahí, y trajo el rey de Asiria, fíjate de cuántas regiones se trajo gente ahí. Trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Amat y de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Entonces Samaria, tierra de Israel, hermanos, fue llenada con gente de otras naciones. Y los judíos que habían allí se mezclaron. Se mezclaron. Entonces, ahora fíjate en el 29, ahí mismo, más abajo en el 29, pero cada nación de esa gente que llegó a Samaria se hizo, ¿qué cosa se hizo? Sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. La idolatría empezó a inundar Samaria. Y el 33, ¿qué dice? Se hizo una fusión, ¿no? Había israelitas que sí creían en Dios, temían a Dios, pero se mezclaron. Por eso dice el 32, temían a Jehová e hicieron, el 33, temían a Jehová y honraban a sus dioses. Una mezcla se hizo. Había gente que temía a Dios, otros a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Una mezcla total. Así surgió, hermano, al paso de los años, hasta que vino Jesús, los samaritanos fueron creciendo y multiplicándose. En tiempos de Jesús, los judíos los menospreciaban a los samaritanos. ¿Por qué? Porque decían, es una raza mezclada. Está mezclado esto, no eran judíos puros. Hoy en día, amados hermanos, si viajásemos a Israel y fuésemos a un barrio ultra ortodoxo, realmente ahí los judíos, para los judíos los gentiles realmente son mal vistos, ¿no? Menospreciados, ¿no? Pero en el tiempo de Jesús se hizo esa división tremenda entre judíos y samaritanos. La prueba de esto, fíjate, vamos ahora a Juan. Entonces, ahí nos quedó claro, ¿no?, de que Samaria fue poblada por gente de otras naciones. Y los samaritanos justamente fueron, en tiempos de Jesús, el producto de esta fusión de judíos y extranjeros, ¿no? En tiempos de Jesús, cuenta que el Señor un día estuvo junto a un pozo, ¿no? Y ahí viene el relato que todos conocemos, pero vamos a recordarlo en esta mañana, en Juan capítulo 4. Ahí está el relato, ¿no? Entonces, en pocas palabras, en tiempo de Jesús, los samaritanos eran vistos, digamos, de una manera, eran vistos con menosprecio, ¿no? A tal punto que los judíos no les hablaban, no tenían trato con ellos. Por eso es que la mujer samaritana le dice esto al Señor, ¿no? En 4:9, para empezar el 4:7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, ¿qué le dice el Señor? En el 7, dame de beber, le dice Jesús, ¿no? Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, estaba solo Jesús, no estaban sus discípulos, estaba solo, y vino una mujer con su cántaro, y el Señor le dice, dame de beber. Y ahora la mujer, fíjate en el 9, la mujer samaritana, ¿de dónde era esta mujer? Samaritana, era de Samaria, ¿no? La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú? Le dice, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, le dice. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, los judíos a los samaritanos los tomaban como una raza inferior. Y la mujer se sorprende, ¿no? ¿Cómo un judío me está pidiendo que le dé de beber? ¿No? Y se produce un diálogo entre los dos. Vamos a volver después a este relato, pero el samaritano era menospreciado en tiempos de Jesús, inclusive los judíos, por menospreciarle al Señor Jesús, porque ustedes saben que los judíos les rechazaron, muchos de los judíos, al Señor. Entonces, por menospreciarle a Jesús, inclusive tratarle ofensivamente, le dijeron, tú eres samaritano, le dijeron, ¿no? ¿Dónde está eso? Veamos en Juan 8:48, fíjate ahí, vas a ver que despectivamente le dicen a Jesús, tú eres samaritano, le dicen, ¿no?
Entonces querían, así en un trato, digamos, de rechazo, en 8:48 dice de esta manera, ¿no? Respondieron entonces los judíos, dice el 48, y le dijeron, al Señor le dijeron los judíos, ¿no decimos bien nosotros que tú eres? ¿Qué cosa le dijeron al Señor? Tú eres samaritano, le dijeron, ¿no? Le quisieron menospreciar. Y le dijeron algo más al Señor, ¿y qué tienes? ¿Qué cosa? Demonio. ¿Sabías que los judíos le acusaban al Señor de endemoniado? Así le acusaban. Muchos judíos no creyeron en el Señor. Muchos judíos. Es más, la clase religiosa, los sacerdotes que se preciaban de conocer la ley, fueron los primeros que dijeron, crucifícale. ¿No? Pero fíjate de este grupo de personas menospreciados, ahí en medio de esos pueblos de samaritanos, Dios tenía a sus escogidos, hermanos. Y ¿sabes lo que la Biblia dice? ¿Qué escogió Dios? ¿Escogió a los mejores del mundo para llevárselos? ¿Escogió a los mejores para llamarlos ante sí? No, dice que escogió lo vil, lo menospreciado, dice. Entonces aquí en Samaria el Señor tenía también sus escogidos. Y este pueblo de samaritanos, así menospreciados como eran en la época de Jesús, el Señor mismo, amados hermanos, los toma como ejemplos. Los samaritanos como ejemplos, sí. Vamos a ver algunos casos en que el Señor mismo elogia ciertas actitudes de los samaritanos. Fíjate, para mostrar, por ejemplo, un ejemplo de gratitud, la misma palabra también registra un suceso, un ejemplo de gratitud. Los samaritanos, sí. Un ejemplo de un corazón agradecido, sí. Un samaritano, sí, un samaritano. ¿Dónde está esa lectura? Lucas 17, nos vamos a Lucas, a ver. ¿Qué libro dijimos, amados hermanos? Lucas, capítulo 17. Ahí vamos a leer Lucas 17. 17:11. 17:11. Ahí empieza una historia. En Lucas 17:11 dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre ¿qué regiones, hermanos? Samaria y Galilea. Está pasando el Señor por ahí. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, ¿cuántas personas? 10 hombres. ¿Cómo eran estos hombres? Leprosos, los cuales se pararon de lejos. 10 leprosos. Está ahí el Señor pasando, aparecen 10 leprosos. La enfermedad es la lepra es una enfermedad que va dañando toda la estructura, digamos, de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo mismo, por la lepra, se va dañando. Hay trozos de carne que se desprenden, ¿no? Se ve la carne viva, es algo bien tremendo. Y en tiempos de Jesús, los leprosos eran excluidos de las ciudades. Les decían que se vayan a vivir fuera, ¿no? Los leprosos. Solo se mostraban ante el sacerdote cuando por algún motivo la lepra había desaparecido de su cuerpo. Entonces aquí el cuadro es que el Señor está pasando y se acercan, ¿cuántos hombres eran? 10 leprosos. Fíjate, en el 13 dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio a los 10 hombres, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. No te olvides que un leproso podía presentarse al sacerdote cuando había cierta mejora ya en su lepra, pero ellos estaban enfermos. Pero el Señor les dice, vayan, muéstrense al sacerdote, como si estuviesen sanos, les dice, ¿no? Fíjate que más bien los leprosos no dudaron, y aconteció que mientras estaban caminando los leprosos, ¿qué es lo que estaba pasando en sus cuerpos? Fueron limpiados. Hay sanidades que el Señor las hace de manera instantánea, pero hay sanidades también que las va haciendo paulatinamente.
Mientras estos caminaban, los 10 leprosos iban obedientes a donde el sacerdote, ¿no? Tal vez dijeron, seguimos leprosos, pero de pronto mientras caminaban, se fijaron sus dedos, sus manos, se fijaron entre ellos y no había lepra. ¿Qué hicieron? Versículo 15. Eran 10 leprosos. Entonces, uno de ellos, de los 10 solo uno, hermanos, viendo que había sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿A su nombre? Gloria. El leproso dice que el ex leproso glorificó a gran voz, gloria a Dios, empezó a gritar, ¿no? Ya no tenía lepra. De los 10, uno solo dice que volvió a donde estaba el que le había curado. ¿Quién le había curado, hermanos? Jesús. De los 10, solo volvió uno. Dice en el 16, llega este leproso, ex leproso, y se postró. ¿Dónde colocó su rostro, hermanos amados, este leproso? Se postró rostro en tierra, a sus pies, ni siquiera le abrazó al Señor. No, él se sentía tal vez menos y se puso su rostro en tierra, dándole gracias, dice. Y aquí viene el gran detalle. ¿Y este era de dónde era este? Samaritano. Y fíjate que Dios se fija quién es agradecido y quién no lo es. Por lo visto, este versículo muestra eso. Respondiendo Jesús dijo en el 17, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Dijo. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este, ¿qué le llama el Señor? Extranjero le llama. Este extranjero le dice. Pero te das cuenta, aquí el Señor permite esto para mostrar que un samaritano, alguien menospreciado en aquellos tiempos, fue el único que dijo, yo voy a volver y voy a darle gracias al Señor por el milagro que ha hecho en mí. Y te das cuenta que el Señor ve eso. ¿Dónde están los 9? Dice. Entonces, este samaritano, hermanos amados, nos enseña gratitud a Dios. ¿Qué hacemos cuando recibimos algo? ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, darle gracias a Dios, ¿no? Gracias, Señor, decirle. A veces le hemos pedido algo y no ha llegado ese instante. Después de meses llega y a veces nos entusiasmamos con la bendición que ni siquiera decimos, gracias, Señor. A veces se ha vuelto tan natural que en nuestra mesa haya un pan que nos olvidamos de decirle, gracias, Señor. A veces nos parece tan natural ver a toda nuestra familia completa y que nos olvidamos de decirle gracias por cada miembro de mi familia. Este samaritano nos enseña eso, ¿no? Un corazón agradecido. Y dice que gritó, hermanos, gracias, gloria a Dios. Y no le importó que la gente le mirase, se puso ahí en la tierra, hermanos, y le agradeció al Señor. Ese es un corazón realmente lleno de gratitud, ¿no? Y eso nos enseña este samaritano, hermano, a ser agradecidos con el Señor. La palabra dice, dad gracias, ¿en qué dice? En todo. Mucho más por lo bueno, ¿no?
Mucho más si tienes a toda tu familia completa. Qué lindo, qué bendición, ¿no? Qué lindo. Agradezcamos al Señor en todo, hermano. Como siempre voy repitiendo este salmo que dice: no te olvides de ninguno de sus beneficios. Siempre recuérdate de cada beneficio que el Señor te ha dado. Entonces, no te olvides, aquí la palabra pone a un samaritano de ejemplo de gratitud en tiempos del Señor. Pero aquí también vamos a ver un segundo ejemplo, que igual es un samaritano, hermano, sí. Este es un ejemplo de ayuda, yo le he llamado así, de alguien que ayuda sin ver límites. ¿Alguien que ayuda? Sí. Y es una parábola bien conocida. ¿Cómo se llama esa parábola? La parábola del buen samaritano. ¿Y quién es ahí? ¿Un judío es el que protagoniza? Un samaritano. Pero veamos la historia, fíjate, veamos a detalle. Lucas 10:30. Ahí en el mismo Lucas está. ¿Qué capítulo dijimos? 10, versículo 30. Y el Señor cuenta este relato, ¿no? Para enseñarnos aquí la ayuda sin límites, hermano. Vamos a ver qué hace este samaritano. Respondiendo Jesús dijo en el versículo 30, 10:30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén, ¿a qué ciudad? A Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole, ¿cómo le dejaron, hermanos? Medio muerto. ¿Cómo es medio muerto? Que realmente está muy malherido, lo dejaron, ¿no? Muy malherido. Lo dejan así en el camino. Ahora fíjate, aconteció que descendió, ¿quién descendió primero? Un sacerdote por aquel camino. Viene un sacerdote. Ahora, ojo, los sacerdotes conocían la ley. En la ley dice, voy a decir una parte de la ley, ¿sabes qué dice? Y no habla de una persona, inclusive de un animal habla. Dice la ley de esta manera: si ves el asno de tu enemigo, dice, caído debajo de su carga, ¿qué tiene que hacer? En la ley dice eso, ¿no? Debes prestarle ayuda, dice. ¿A quién? A un animalito, hermano. Un asnito que estaba caminando y su carga se le movió a un lado y lo derribó al asno, ¿no? Y el asno quedó derribado, no puede levantarse, ahí está. Un judío pasaba por ahí, el asno derribado con la carga, lo ve, pero este es el asno de mi enemigo. Me haré el que no he visto. No, podía haber dicho, pero la ley decía: tienes que prestarle ayuda. El sacerdote conocía eso, que a un asnito había que socorrerlo, ¿cuánto más a una persona? Entonces ahí está malherida esta persona en el camino, le atracaron los ladrones, y el sacerdote con todo su conocimiento pasa, y ¿qué dice ahí en este versículo? El 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, le vio, hermanos, le vio, no es que no le vio, y realmente estaba malherida la persona, le vio, ¿qué es lo que hace? Pasó de largo. Pasó de largo. Con todo ese conocimiento que él tenía, pasó de largo. Ahora viene otro personaje, aparece el 32, dice: asimismo, aparece, ¿quién aparece ahora? Un levita, por si acaso es de la tribu de Leví. Los levitas estaban separados para el servicio en el templo. Era alguien que servía a Dios, que igual vivía cerca de las cosas de Dios. ¿Qué hace este levita? Dice: asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, dice, le mira también. ¿Y qué hace? Pasó de largo. Las dos personas que conocían que se debía ayudar al prójimo, no lo hicieron. No lo hicieron. Le dejaron. Le vieron así medio muerto y le dejaron. Aquí surge un tercer personaje. ¿Quién era este personaje, hermanos? Un samaritano.
¿Ves que el Señor los pone de ejemplos? Un samaritano. Ahí se cumple, ¿no? Lo vil, lo menospreciado escogió Dios, hermanos. Pero un samaritano que iba de camino, ¿por qué digo yo ayuda sin límites? Porque vas a ver qué es lo que hace el samaritano. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, ¿no? Y viéndole, igual que los otros dos le vieron también. El samaritano también le ve, y viéndole, dice, fue movido a misericordia. Y acercándose, ¿qué es lo que hace? Venda sus heridas. Lo han dejado muy mal herido realmente, ¿no? Le atiende, empieza a vendar sus heridas, echándole aceite y vino. Ahora, él hubiese dicho, bueno, hasta aquí le ayudaré, ¿no? Ya le he vendado, ahí le dejaremos. Alguien lo va a estar recogiendo, hubiese dicho. Hasta aquí llegó mi ayuda. Pero fíjate que el samaritano es un ejemplo de ayuda sin límites. Entonces, ¿qué es lo que hace? No lo deja ahí. Dice, y poniéndole, ¿dónde le puso? En su cabalgadura. Quiere decir que él se fue a pie, hermanos. Él lo pone en su cabalgadura, en su caballo, todo madrido, lo pone ahí, y él empieza a caminar. Y su caballito, o su asno, no sé, es quien lo va llevando al herido. Entonces, no solamente le venda, sino también lo lleva, va a ponerlo a buen recaudo. Porque ahí todo vendado y podía morirse, ¿no? Pero lo lleva. Y él empieza a caminar. O sea, por ayudar a él, a otra persona, no le importa a él ir a pie. Yo voy a caminar, el que vaya en el asnito o en el caballo. Dice que ahí el 34, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. El mesón era como un alojamiento, ahí lo lleva. Igual, podía haberle dejado ahí, ¿no? A la puerta del mesón, a ver, alguien lo va a recoger siempre, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace el samaritano? ¿Qué dice ahí en el final del versículo 34? ¿Qué es lo que hace? Cuidó de él, dice. Cuidó de él. Entonces, en el mesón, en el alojamiento, los alojamientos son gratis, hermanos, ¿no? Porque ese es el negocio, ¿no? Tienen que cobrar. Entonces, por lo visto, el samaritano también pagó por él, y aquí está la prueba, ¿no? El samaritano tenía que hacer sus actividades. Entonces, ¿qué es lo que hace el 35? Otro día, dice, al partir, él tenía que ir a ver sus cosas. ¿Qué es lo que hace? Sacó 2 denarios. El denario, amados hermanos, equivalía al salario de un día de trabajo, un jornal, llamémosle. ¿Ya? Él saca 2 denarios, el samaritano. Al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele, le dijo. Paga a otra persona por cuidarle. Y todo lo que gastes de más, ¿qué es lo que le dice el samaritano? Yo te lo pagaré. ¿Cuándo? Regrese. ¿Te has dado cuenta que el samaritano no se conformó con solo vendarle las heridas? Le llevó a un lugar seguro, pero no se conformó con llevarle a un lugar seguro. Cuidó de él. Y cuando él tenía que salir a hacer sus asuntos, pagó para que otros cuiden de él, malherido. Inclusive si los gastos hubiesen sido mayores, él decía, yo te lo voy a pagar, le dice. ¿Quién hizo esto, amados hermanos? ¿Lo hizo el sacerdote? No. ¿Lo hizo el levita? ¿Quién lo hizo? Un samaritano. Jesús lo cuenta y muestra que alguien así menospreciado podía ser capaz de tener un corazón misericordioso, dispuesto a ayudar al prójimo. ¿Cómo somos nosotros cuando ayudamos a alguien? Aquí este samaritano nos da un ejemplo tremendo, ¿no? Tremendo. La obra, por ejemplo, necesita de tu apoyo, amados hermanos.
el alquiler de este local es algo que lo pagamos entre todos. La obra necesita de tu apoyo. Entonces tenemos que colaborar, y eso nos muestra este samaritano, ¿no? Y donde tengamos oportunidad, como dice la Biblia, ¿no? Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, dice, ¿no? Mayormente, dice, a los de la familia de la fe. Si ves a alguien necesitado, hermanos, hermano amado, abre tu mano, parte tu pan y compártelo con él. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Qué tremenda lección nos da este samaritano, ¿no? Tremenda lección. Nuevamente, no fue el ejemplo aquí un sacerdote, no fue el ejemplo un levita, sino fue un samaritano. Ejemplo de ayuda sin límites, ¿no? Bueno, el relato sigue, el Señor sigue contando y quiere darse otro mensaje, ¿no? Pero lo que ahí nos quedamos nosotros es cómo este samaritano, por misericordia, alguien que necesitaba, fue más allá, pagando aún de su mismo bolsillo, como se dice, ¿no? Los gastos que ocasionó el cuidar de esta persona herida. Bien, esos dos ejemplos veo que el Señor menciona, ¿no? Un ejemplo de gratitud que hemos visto, que era uno de los leprosos curados, cómo le agradeció al Señor, ¿no? Y también pongo de ejemplo a otro samaritano, el Señor, como un ejemplo de alguien que ayuda así, sin límites, una ayuda total, ¿no? Un samaritano. Pero la misma palabra también nos muestra a una mujer que, bueno, yo la llamo, ¿no? Que también es un ejemplo de persona que llevó a muchas personas al conocimiento de Jesús. Esta mujer es la samaritana. Pues vamos al capítulo 4. Como persona, moralmente, esta mujer, pues no es un ejemplo, es un mal ejemplo realmente, ¿no? Porque el Señor le descubre toda su vida a esta mujer, ¿no? Tenía una trayectoria tremenda esta mujer samaritana, pero conoce a Jesús, ¿no? Eso es lo que cambia, hermanos. Nosotros en nuestra vida pasada, ¿cómo éramos? Tremendos, ¿no? De joven, por ejemplo, yo trastabillé, pese a que de niño conocía el camino, pero de joven tuve situaciones difíciles, ¿no? Y empecé a andar con amigos que no conocían a Dios, y me afectó esto bastante realmente, ¿no? Pero el Señor tuvo paciencia conmigo, y cuando me vio que no reaccionaba, ya sabes qué hace Dios, ¿no? Te aplica nada más el chicotito. Y lo aplicó conmigo, gracias Señor, le digo, porque me has hecho dar cuenta que no estaba yendo con la compañía adecuada, que eran mis compañeros de aquel tiempo, y me afirmé en el Señor. Son bastantes años ya que estamos en el camino del Señor. Entonces, en Juan capítulo 4 dice, en Juan capítulo 4, en el versículo 3 dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria, dice en el versículo 4. Juan capítulo 4, versículo 4. Vino pues a una ciudad de Samaria. Samaria era una región donde había varias ciudades, ¿no? Esta ciudad, ¿cómo se llamaba aquí? Se llamaba Sicar, dice, versículo 5. ¿No? Vino pues a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Dice. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora, ¿qué hora era, hermanos amados? Sexta. La hora sexta era mediodía. ¿Ya? Mediodía, cuando el sol está pleno, ¿no? Está calentando, no hay sombra ahí, está arriba realmente, y se sienta al cielo junto al pozo. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber, le dice, ¿no? Y con esta mujer, amados hermanos, la mujer samaritana, dice en el 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber?
tú le pedirías y Él te daría agua viva. Entonces se produce aquí un diálogo con esta mujer. Están Jesús y la mujer samaritana. Y el Señor le habla claramente, ¿no? Le habla claramente la charla es larga. Si ves, hay varios versículos que están ahí por delante, ¿no? Entonces, llega un punto en que el Señor le dice de esta manera, ¿no? En el 15, llega un punto en la charla, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua, le dice, ¿no? Quiero esa agua viva que estás hablando, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, le dice, llama a tu marido y ven acá, le dice. Ahora, ¿qué le dice la mujer? A ver, ustedes leen el siguiente versículo, el 17, lean ustedes, 2 y 3. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido, le dice, ¿no? La mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, le dijo, ¿no? Ahora fíjate en el 25. Siguen charlando, hablan de más temas. La charla con esta mujer es larga, no es corta, ¿no? Pero fíjate en el 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, le dice. La mujer sabía de esto. Ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Ahora fíjate en este versículo que sigue. Es una de las pocas veces en que el Señor declara abiertamente que Él era el Cristo. Normalmente siempre a sus discípulos les ha recomendado, no digan a nadie. No digas a nadie, ¿no? Pero aquí Él abiertamente se presenta. Fíjense, Jesús le dijo el 26, ¿qué es lo que le dice? Yo soy el que habla contigo. Le dice, yo soy el Cristo, le dice, el que ha de venir. Entonces la mujer queda muy impresionada, amados hermanos, por esta charla y porque le había dicho su vida, ¿no? Le dijo, sí, bien has dicho, le dice, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, le dice. Se queda maravillada, pero esta mujer, hermanos amados, después de esta charla, dice que se va, y ahí está, ¿no? Ahí está en el siguiente versículo. Fíjate en el 28, dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, les llama, ¿no? Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Una mujer samaritana, hermanos, trajo muchas personas a Jesús. Esto se llama evangelismo. Empezó a hablar de Jesús. Y en los siguientes versículos, fíjate acá, en el versículo 39, ¿qué es lo que ocurrió? Dice en el 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra ¿de quién? De la mujer. Muchos samaritanos se convirtieron, creyeron en Jesús por esta mujer. Nuevamente, juntos leamos el 39, a ver hermanos, 2 y 3. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Mucha gente creyó en el Señor Jesús por una mujer. Y esta mujer, yo les digo, en ese sentido se torna en un ejemplo de alguien que lleva a Jesús a muchas personas. Muchas personas.
Este es un ejemplo de evangelismo, ¿no? Y eso también nos muestra a pensar a nosotros cómo estamos nosotros en el evangelismo. Estamos hablando de Jesús a aquellas personas que no conocen al Señor. ¿A cuántas personas, ya estamos en el mes de julio, en lo que va de este año hemos hablado de Jesús? En una oportunidad un endemoniado fue liberado y cuenta esto la Biblia, ¿no? Y una vez que el endemoniado este endemoniado dice que andaba por los cementerios, le quisieron amarrar con cadenas, las cadenas las rompía como sin nada, dice, ¿no? Andaba desnudo. Era un terror realmente en aquel tiempo, pero de pronto cuando Jesús lo liberó, dice que este endemoniado apareció vestido, ¿no? Y en su juicio cabal, y la gente se asombró. Qué tremendo, dicen, ¿no? Y este endemoniado quiso seguirle al Señor. Señor, quiero seguirte, le dicen, ¿no? Y ¿sabes qué le dice el Señor? No, le dice, no me sigas, le dice. Más bien, anda a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, le dice. Y él se fue un evangelista también, ¿no? Este ex endemoniado seguramente contaba y daba testimonio. Yo vivía en los cementerios, contaba, ¿no? Y seguramente si he conocido una persona que es Jesús, Él me ha dado esta libertad, me ha dado por Él hoy estoy aquí sano. En fin, igual esta mujer samaritana, hermanos, fue a la ciudad y les dijo, no, vengan, aquí hay una persona, no será el Cristo, les dice, ¿no? Y mucha gente fue y creyó, hermanos. Fíjate en el versículo ahora, en el 41 y el 42. Ya la gente empezó a llegar de Samaria a Jesús, ¿no? Y ojo, son los samaritanos, ¿no? ¿Qué dice el 41? Y creyeron, ¿qué dice? Mucho más por la palabra de él, del Señor, ya, ¿no? Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué alegría hubiese sido para el Señor que Israel dijese, no, aquí está el Salvador del mundo, Él es el Cristo. Pero no fue así. Los judíos, gran parte de ellos, fueron los que le crucificaron y le tomaron a Jesús por un impostor, un mentiroso, ¿no? Pero sabes que los samaritanos, esa gente menospreciada, cuando le vio al Señor dijo, este es el Salvador del mundo, este es el Cristo. Los samaritanos hicieron eso con el Señor. Pero nuevamente, ¿no? Una mujer fue la que fue el nexo para llevar a toda la ciudad. Y eso nos muestra cuántas personas hemos traído acá a la iglesia. Alguna vez en una reunión de jóvenes les decía, ¿no? A ver, mírense entre ustedes, les decía a los jóvenes. ¿Quién te ha invitado a ti aquí a la reunión? Y se miraban entre ellos, ¿no? Y decían, no, él me ha invitado a mí, decía, ¿no? El otro, sí, tú me has traído, decía. ¿No? Y entre ellos se ven y veían que entre ellos mismos había personas como la mujer samaritana que trajeron a otros jóvenes. Nosotros tenemos que hacer esa labor de evangelismo, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Ya para terminar nuestra historia, el último punto en el que también estos samaritanos se caracterizan, hermanos, es que había en ellos un deseo de oír al Señor. Ese es el cuarto ejemplo. Primer ejemplo, que en la Biblia encontramos que los samaritanos eran un ejemplo de gratitud. Segundo, era un ejemplo de ayuda sin límites, hemos visto, ¿no? El samaritano. Tercero, un ejemplo de evangelismo, como esta mujer trajo a la ciudad entera prácticamente a Jesús. Y el cuarto era que eran personas que deseaban escuchar al Señor. ¿Dónde vemos esto? Ahí en Juan 4:40. ¿Qué dice en Juan 4:40? Ya para llegar al final de nuestra meditación, dice,
Entonces vinieron los samaritanos a él, a Jesús, ¿no? Vienen de la ciudad, hermanos, vino. ¿Y qué es lo que le dicen al Señor? ¿Qué hacen ahí? Les rogaron que se quedase con ellos. Y el Señor se quedó. ¿Cuántos días se quedó, hermanos? 2 días les dio de su tiempo. A hablarles. Pero fíjate este término. Les rogaron que se quedase con ellos. Los samaritanos. Ahora compara esto con lo que dice Mateo 8:34. Vamos a ver a Mateo. ¿Qué hicieron los samaritanos, hermanos? Les rogaron, ¿qué cosa les rogaron? Que se quedase. Ya, ahora compara con Mateo 8:34. Esta es otra ciudad. Y aquí es la ciudad donde le había curado, liberado a ese endemoniado que vivía en los sepulcros que les he contado hace rato. ¿Qué pasó con esa ciudad? Fíjense, 34. Ustedes, fuerte hermanos, 34, 2 y 3. Y toda la ciudad. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron en esa ciudad? Les rogaron. ¿Qué cosa les rogaron? Que se fueran. Los samaritanos les rogaron, Señor, quédate con nosotros, le dijeron. Quédate con nosotros. Queremos oírte. Queremos que nos hables palabras de vida. Les rogaron que se quedase. Pero esta ciudad que había visto un tremendo milagro, ¿qué es lo que hicieron? Les rogaron, vete fuera, Señor, le dijeron. Qué diferentes actitudes, ¿no? Por eso es que los samaritanos, ese pueblo así menospreciado, en la palabra aparecen como ejemplos, como buenos ejemplos. Aquí se cumple lo que dice en 1 Corintios 1:28. Con esto vamos a terminar nuestra meditación. Vayamos por favor a 1 Corintios 1:28. De todas maneras, mientras van a este versículo, yo quiero decirles que no perdamos la visión que hoy nos han enseñado los samaritanos, la visión de un corazón agradecido, hermanos amados. Siempre démosle gracias a Dios por todo y en todo. Y si tienes abundancia, dale gracias por la abundancia, hermano. Y estás pasando necesidad, dale gracias y confía de que va a venir la provisión del Señor. Bendito sea el Señor. También cuando tengas oportunidad de ayudar a alguien, abre tu corazón, comparte tu pan con el necesitado, ¿no? También no olvidemos la visión del evangelismo. Qué importante, cómo la mujer samaritana empezó a hablar a todos. Y toda la ciudad se vino a Jesús, ¿no? Y también cómo los samaritanos deseaban escuchar la palabra y le rogaron al Señor que se quede con él. ¿Tú deseas escuchar la palabra, hermanos? Yo creo que sí, por eso estás aquí, ¿verdad? ¿No? Pero en la semana también date un tiempo para leer la palabra. Yo les aconsejaba siempre, lee una porción de la palabra, ¿no? Pero después lee un capítulo. Después del capítulo lee algo más, trata de ver más. Y así vas a nutrirte espiritualmente. 1 Corintios 1:28 dice de esta manera: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿A quién se escogió, hermanos? ¿A lo mejorcito escogió? No, a lo menospreciado. Los samaritanos estaban pues en el grupo de los menospreciados, pero a ellos también los escogió Dios. Nosotros también, hermanos, tal vez somos personas que no destacamos, no somos los grandes millonarios, pero así nos ha escogido el Señor, hermanos amados. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Por qué hizo esto el Señor? Fíjate en el 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie va a decir ese día que llega a Dios, yo he llegado aquí porque mi apellido es Johnson, ¿no? Sí, yo aquí he llegado porque, mira mi biblioteca, cuántos libros me he leído. ¿No? Vamos a llegar y vamos a decir, Señor, estoy aquí
porque tú has tenido misericordia de mí. Por eso dice en el siguiente versículo, el 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo. ¿Por quién estás en Cristo, hermano? ¿Nuestra fuerza, nuestra sabiduría? ¿Porque apellidamos Johnson? No, por Él. Por Él es que estamos, ¿no? Por eso dice el versículo 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríense en el Señor. Vamos a decir, gracias Señor, por ti he llegado aquí, por ti estoy ante tu trono, por ti hoy estoy con una corona hermosa, con vestiduras blancas, gracias a ti Señor, vamos a decir. Porque lo vil, lo menospreciado, lo que no es, escogió Dios. No solamente eso, 3 cosas hemos visto, ¿no? Si vas al 27 hay 2 cosas más que dice, sino que, ¿qué cosa dice ahí? Lo necio del mundo escogió Dios. Y más abajo dice, lo débil del mundo escogió Dios. ¿Qué es lo que escogió Dios? Lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado y lo que no es. Eso escogió Dios, hermanos, para que nadie se jacte en su presencia. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a agradecerle, a ver, ¿cómo le agradeció el leproso que fue curado? Dice que gloria a Dios, decía, ¿no? A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes con todo tu corazón. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.